Bueno, hola a todos. Bueno, continuaremos con nuestro curso de álgebra lineal. Entonces, les recordaremos lo que vimos en el video pasado. Entonces, fue la última proposición, ¿no? Que teníamos un espacio vectorial de dimensión finita n y tomamos un operador que va de b en b y tomamos un valor propio de t con multiplicidad m. Entonces, va a resultar que la dimensión del espacio propio asociado al valor propio lambda es menor o igual que la multiplicidad algebraica del valor propio lambda, que es m, ¿no? Entonces eso fue lo que demostramos en la clase pasada. Y ahora, y como les decía, este resultado es importante porque nos va a decir, este resultado nos va a ayudar a decir cuándo un operador es diagonalizable y nos va a decir exactamente cuando la dimensión coincide con la multiplicidad algebraica. Entonces para eso necesitamos unos conceptos previos, que es lo que voy a dar ahorita. Entonces recordemos lo siguiente. Entonces, recordemos. ¿Sí? Lo siguiente de nuestro curso de álgebra lineal 1. Entonces, si tenemos un espacio vectorial sobre el campo K y tomamos una familia finita de espacios, subespacios de B, entonces tomamos una familia de subespacios de B, entonces se define la suma de esos subespacios desde i igual a 1 hasta n de los wi. Entonces, por definición, estos son los vectores en B, tal que B se escribe como la suma de w1 más w2 más wn, donde cada wi está acá. ¿Sí? Entonces, la suma de ciertos subespacios de un espacio vectorial es este espacio, es este subconjunto, es el conjunto de los vectores en B, que se pueden escribir como sumas de elementos en los wi. ¿Sí? Entonces, en lineal 1 vimos que este es un subespacio vectorial. Y se tiene que este es un subespacio vectorial. Los wi, este es un subespacio de B. ¿Sí? Ok. También recorremos la siguiente definición. También recorremos lo siguiente. Que si tenemos, si W1 y W2 son subespacios de B, ¿sí? Si tomamos subespacios de B, decimos que B es la suma directa de W1 y W2 si pasaban dos cosas, ¿no? Si pasaban dos cosas. Primero, el espacio B se puede escribir como W1 más W2. Y eso lo que quiere decir es que todo vector en B se escribe como la suma de un vector en W1 más un vector en W2. Y la segunda condición era que W1 intersección W2 es solo el vector 0. ¿Sí? Entonces, y en este caso, denotábamos a la suma directa. Escribíamos lo siguiente, ¿no? Que B es la suma directa de W1 con W2. ¿Sí? Entonces tenemos esa noción de suma directa de dos subespacios. Y ahora lo que queremos hacer es dar la definición de suma directa para n subespacios. ¿Sí? Entonces para esto tenemos la siguiente definición.
sea B un espacio vectorial un espacio vectorial y W1 hasta WN subespacios de B. ¿Sí? Entonces decimos que B es la suma directa de W1 hasta WN si pasan dos condiciones. Primero, la primera condición es la análoga al inciso I de la definición allá, que es que el espacio B se escribe como la suma de los subespacios WI, la suma desde I igual a 1 hasta N de los WI. ¿Sí? Y eso lo que quiere decir es que cada vector en B se escribe como suma de vectores en WI. ¿Sí? Y la siguiente condición es, bueno, si uno quisiera hacer el análogo a la condición 2 de suma directa para dos subespacios, uno diría que habría que tomar la intersección de dos subespacios distintos y eso debería ser 0. Pero esa definición no es la que funciona. La definición que funciona es la que sigue. Entonces, me tomo un BI, un WI, y luego, ¿qué es lo que hago? Pues me formo el subespacio de todo la suma de los WJ con J distinto de I. ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que hago? Me formo este subespacio, intersecto con WI, y entonces lo que quiero es que esta intersección sea solo el vector 0, y esto sea para todo I desde 1 hasta N. Entonces, y en este caso, si se satisface la condición 1 y la condición 2, en este caso escribimos que B es la suma directa de W1, W2, y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces para clarificar un poco este concepto, demos un ejemplo. Entonces, demos un ejemplo. Entonces consideramos B nuestro espacio vectorial favorito, en este caso va a ser R3. ¿Sí? Sabemos que es un R espacio vectorial. Y me tomo W1, va a ser el conjunto de los x, 0, 0, hasta que x están los números reales. W2 va a ser el conjunto de 0, y, 0, hasta que y es un número real. ¿Sí? Y W3 va a ser el conjunto de los 0, 0, z, hasta que z es un número real. ¿Sí? Entonces, esos tres son subespacios de R3. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, tenemos R3 aquí. Tenemos R3. ¿Sí? Entonces, ¿quién es W1? Es los X ceros. Ese es el eje X, ¿no? Entonces, W1 está por acá, corresponde al eje X. El W2 corresponde al eje Y. Y el W3 corresponde al eje Z, ¿no? ¿Sí? Y entonces, la afirmación es que R3, en este caso,
es suma directa de W1 con W2 con W3. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que checar? Pues primero tenemos que checar la primera condición, ¿no? Entonces la primera condición es que el espacio sea suma de los subespacios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, primero R3 en verdad es suma de W1 con W2 con W3. ¿Por qué? Pues si yo tomo un vector en R3, ¿qué es lo que va a pasar? El XY Z en R3 lo puedo escribir como el X00 más el Y más el 0, Y,0 más el 0,0, Z, ¿no? ¿Sí? Lo puedo escribir así. El primer sumando está en W1, el siguiente está en W2 y el último está en W3. Entonces, ¿qué es lo que vi? Que cualquier vector de R3 lo puedo escribir como la suma de un vector en W1 más uno en W2 más uno en W3, ¿no? Entonces, por lo tanto, R3 es la suma de W1 con W2 con W3. Y ahora hay que checar la otra condición que ya borré, que era la condición que decía que cada vez que yo me tomo un WI e intersecto con la suma de los otros subespacios distintos del WI, esto es ser para todo I, ¿no? Esa es la condición que hay que checar. En este caso, pues por ejemplo, tomemos eso es para todo I. Entonces, por ejemplo, para I igual a 1, ¿qué es lo que tengo que checar? Tenemos que ver que W1 luego lo intersecto con la suma de los otros subespacios que son distintos de W1, es decir, tomo W2 más W3. ¿Qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver que esta intersección es solo el vector 0, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces tenemos que ver esto. Pero, ¿quién es W1 más W3? Recordemos que por definición W2 más W3, por definición, este espacio es los vectores que se escriben como suma de 1 en W2 más 1 en W3, es decir, son los vectores 0, Y, 0, más 0, 0, Z, tal que Y y Z son números reales, ¿no? ¿Sí? ¿Y este exactamente quién es? Esto exactamente son los vectores de la forma 0, Y, Z, tal que Y y Z son números reales. ¿Sí? Entonces, ¿quién es W2 más W3 gráficamente? Gráficamente, W2 más W3 es el plano generado por W2 y W3, ¿no? Entonces este es W2 más W3. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues si queremos un vector que esté en W1, ¿quién es un vector que está en W1? Es un vector que está en la recta W, en el eje X, y queremos
queremos ver que el único vector que está en la recta X y el plano W2 más W3 es el vector 0, ¿no? Entonces para eso es más o menos fácil. ¿Por qué? Porque si me tomo a alguien en la intersección, si me tomo un X, Y, Z que está en W1, intersección W2 más W3, entonces por estar en W1, que W1 era aquellos que eran de la forma X000, entonces como X, Y, Z está en W1, tenemos que Y es igual a Z y es igual a 0, eso es porque está en W1, y como este vector X, Y, Z está en la suma, y los que están en la suma vimos que son de esta forma, 0, Y, Z, entonces ¿qué concluimos? Y como pasa eso, entonces X es igual a 0. Por lo tanto, el vector X, Y, Z es el vector 0, ¿no? Y eso lo que me está diciendo es que la intersección de W1 con el subespacio W2 más W3 consta solo del vector 0. Y con esto, ¿qué me está diciendo? Por lo tanto, B, que en este caso es R3, se escribe como W1 suma directa de W2 con W3, ¿no? Y con esto terminamos. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que checamos? O sea, checamos las dos condiciones. Bueno, en realidad todavía no acabamos, ¿no? Porque, ¿qué? La condición, esta me dice que se debe verificar esa propiedad para todo I. Entonces, en realidad aquí lo chequé para I igual a 1, pero también se debe verificar para I igual a 2 e I igual a 3, ¿sí? De la misma manera. W2 intersección W1 más W3 es el 0, y W3 intersección W1 más W2 es el 0, y ya junto con estas condiciones y esa, y ahora sí, por lo tanto B ahora sí es la suma de W1 con W2 con W3, ¿sí? Y con esto vemos el ejemplo, un ejemplo de suma directa de tres subespacios.